En las brumas del tiempo, donde los océanos aún guardaban secretos y la tierra hablaba lenguas olvidadas, nació una historia que transformaría para siempre el destino del mundo. Una historia de exploradores temerarios, civilizaciones milenarias, conquistas implacables y sueños de libertad. Es la historia del continente que sería llamado América y del imperio que emergió de sus cenizas, los Estados Unidos de América. Desde los primeros pasos de los pueblos originarios hasta la expansión colonial europea, desde los fracasos en las costas hasta las primeras semillas de una nación poderosa, este relato épico recorre siglos de lucha, esperanza y sangre. Prepárate para un viaje que comienza antes de que los mapas tuvieran forma, cuando todo era aún territorio desconocido. Mucho antes de que las velas europeas cruzaran el horizonte del Atlántico, el continente norteamericano ya respiraba historias profundas, culturas complejas y sociedades que habían florecido durante milenios. Las tribus que habitaban estas vastas tierras no eran pueblos primitivos, como muchos siglos de prejuicio quisieron hacer creer, sino guardianes de conocimientos ancestrales, estrategas políticos, constructores de alianzas y custodios de un equilibrio con la naturaleza que hoy apenas comprendemos. La tierra, para ellos, no era una posesión, sino una extensión del alma colectiva. Los nativos de América del Norte habían forjado estructuras de gobierno, redes de comercio y rutas migratorias que cruzaban montañas, desiertos y ríos. Cada tribu tenía su propio idioma, su mitología, su sabiduría. Desde los cazadores de bisontes en las grandes llanuras hasta los sofisticados urbanistas del Mississippi, su huella era profunda. El continente no era un espacio vacío a la espera de la civilización, sino un tapiz ya tejido con los hilos del tiempo. Pero el eco de lo desconocido siempre ha sido una llamada irresistible para quienes sueñan con tierras más allá del horizonte. Fue así como un marinero noruego llamado Leif Erikson, siglos antes de que Cristóbal Colón zarpara, escuchó rumores sobre un territorio misterioso al oeste de Groenlandia. Guiado por las palabras de otro explorador, Bjarni Herjolfsson, que había sido desviado por una tormenta, Eriksson decidió seguir el susurro del océano. Lo que encontró fue una costa salvaje y prometedora, una tierra de bosques densos y cielos inabarcables, a la que llamó Vinland. Allí fundó un pequeño asentamiento conocido como Lance Ox Meadows, en lo que hoy es Canadá. Pero la historia no estaba aún lista para ser escrita. Ese enclave vikingo sobrevivió apenas 2 décadas antes de desaparecer entre la bruma del olvido. Luego, el silencio volvió a cubrir esas costas durante 500 años más. 5 siglos después, Europa ardía de ambición. Las potencias del viejo continente estaban desesperadas por encontrar nuevas rutas hacia las Indias, por evadir los intermediarios del comercio oriental y por expandir sus dominios. La brújula de la codicia apuntaba ahora hacia el oeste, y fue entonces, en octubre de 1492, que un navegante genovés cambió el curso de la historia al pisar lo que creyó eran las Indias orientales, pero que en realidad era el portal a un mundo completamente nuevo. Colón no descubrió un continente vacío, sino un universo lleno de vida. Su llegada, sin embargo, desató una cadena de eventos que sería devastadora para las poblaciones originarias. La fiebre de la exploración se desató en Europa. Nombres como Amerigo Vespucci, Giovanni Caboto, Hernando de Soto y Jacques Cartier se convirtieron en los nuevos cartógrafos de un continente en disputa. El mapa del poder comenzaba a redibujarse con sangre y pólvora. Y sin embargo, en este primer contacto, hubo momentos de asombro, de intercambio, de fascinación mutua, regalos, palabras, gestos compartidos entre mundos separados por océanos. Pero esa frágil armonía no duraría. Lo que comenzó como exploración, pronto se convertiría en colonización, y con ella vendría la fiebre por la tierra, el oro, la gloria y la conquista.
Lo que sucedería después cambiaría el destino de millones. Pero esto era solo el principio. Lo que vino después transformó un continente entero. El descubrimiento de Colón encendió una chispa que se transformó en incendio. Las coronas de Europa, embriagadas por las promesas de oro, tierras fértiles y rutas comerciales, se lanzaron a una competencia feroz por reclamar cada rincón del Nuevo Mundo. Era una carrera sin reglas, donde el océano era el único juez y la pólvora, el árbitro final. Españoles, franceses, ingleses, portugueses y holandeses se adentraron en lo desconocido con la fe de cruzados y la ambición de emperadores. Los mapas comenzaron a llenarse de nombres nuevos, pero también de silencios, pues por cada expedición registrada, hubo muchas otras que desaparecieron sin dejar rastro. Cada bandera que se alzaba traía consigo un nuevo idioma, nuevas leyes, pero también enfermedades invisibles, ajenas al cuerpo indígena. La viruela, el sarampión y la influenza llegaron como invasores más letales que cualquier soldado con armadura. En las costas de lo que hoy llamamos América del Norte, las primeras colonias europeas fueron sembradas como semillas inciertas. Los franceses exploraban el norte y el río San Lorenzo. Los españoles reclamaban el sur y la costa del Golfo. Los ingleses miraban hacia el Atlántico medio con ojos de conquista. Pero el territorio no cedía fácilmente. El clima, las distancias, la escasez y los pueblos originarios ponían a prueba cada asentamiento. Los ingleses intentaron establecer una colonia en la isla de Roanoke en 1585. Era una empresa cargada de esperanza, pero mal equipada para sobrevivir. El resultado fue un misterio inquietante. Cuando un barco regresó años después, no había rastros de los colonos. Solo una palabra tallada en un árbol: Croatoan. La colonia perdida se convirtió en leyenda. ¿Fueron asimilados por tribus locales? ¿Murieron de hambre o enfermedad? El silencio fue su epitafio. Pero los fracasos no disuadieron a los imperios. Cada derrota era interpretada como un paso necesario hacia una victoria más grande. Los franceses fundaron colonias en el actual Canadá, mientras que los españoles construían fuertes en la Florida. El conflicto entre estos imperios era inevitable. Las tierras del Nuevo Mundo no serían repartidas por diplomacia, sino por el filo de la espada. Los primeros contactos entre europeos e indígenas fueron variados, desde intercambios amigables hasta masacres fulminantes. El choque de cosmovisiones era abismal. Mientras los colonos veían propiedad en la tierra, los pueblos originarios veían pertenencia a ella. Este abismo, más profundo que cualquier río, fue el verdadero campo de batalla, y la sangre comenzó a teñir el suelo fértil. El telón de la conquista había sido levantado, pero los actos más intensos aún estaban por venir. Cada nuevo asentamiento, cada choque cultural, cada alianza y traición era una pieza más en el tablero de una historia que apenas empezaba a escribirse con fuego. Y sin embargo, el verdadero drama apenas se estaba desplegando. En 1607, un nuevo intento inglés cambiaría la historia para siempre. A orillas del río James, en un pantano inhóspito de Virginia, nació Jamestown. No era una colonia guiada por ideales elevados, sino una empresa comercial, financiada por el deseo de lucro. Los colonos, en su mayoría aventureros y comerciantes, buscaban oro. Pero lo que encontraron fue enfermedad, hambre y muerte. Las condiciones eran brutales. El sueño inglés se convertía en pesadilla. El primer invierno se cobró la vida de más de la mitad de los colonos. El barro, los mosquitos y la desorganización eran tan letales como cualquier enemigo externo. Sin embargo, entre el caos emergió una figura decisiva, el capitán John Smith. Con liderazgo férreo y alianzas frágiles con los Powhatan, logró mantener viva la colonia. Jamestown sobrevivió, aunque no sin cicatrices. La relación con los pueblos nativos era una danza de conveniencia, tensión y traición.
Mientras algunos intercambios de alimentos salvaban vidas, otros encuentros terminaban en violencia. Pocahontas, hija del jefe Powhatan, jugó un papel clave como mediadora, pero su historia real dista mucho del mito romántico. Fue rehén, símbolo y puente entre dos mundos condenados a chocar. La salvación económica de Jamestown no llegó con oro, sino con una planta, el tabaco. Su cultivo se convirtió en una obsesión. Las plantaciones comenzaron a expandirse y con ellas una nueva necesidad: mano de obra. En 1619 llegaron los primeros africanos esclavizados a Virginia. No era un fenómeno aislado, era el inicio de una herida que marcaría la historia de América durante siglos. La esclavitud creció con la colonia. El sistema de plantaciones, lucrativo pero inhumano, se convirtió en el motor económico del sur. El campo florecía, pero bajo el látigo y la sangre. Las cadenas invisibles de la codicia empezaban a forjar un modelo que uniría prosperidad y sufrimiento de forma inseparable. A pesar de todo, Jamestown prosperó. Nuevas familias llegaron. Se construyeron iglesias, casas, almacenes. En poco tiempo, lo que fue una lucha por la supervivencia se transformó en el embrión de una sociedad colonial permanente. Inglaterra tenía ahora una base sólida en el Nuevo Mundo, y con ella nuevas ambiciones despertaban. Lo que había empezado como un negocio se estaba convirtiendo en una revolución silenciosa. Las semillas del imperio americano habían sido plantadas en el barro, pero era solo la primera raíz de un árbol que aún debía crecer entre tormentas. Mientras Jamestown germinaba desde el comercio, otra colonia nacía impulsada por la fe. En 1620, un grupo de puritanos cruzó el Atlántico a bordo del Mayflower, huyendo de la persecución religiosa en Inglaterra. No buscaban riqueza, sino libertad espiritual. Llegaron a las costas frías de Massachusetts, donde el viento cortaba como cuchillas y la tierra era hostil, pero libre. Su sueño no era oro, sino gracia. Los peregrinos desembarcaron en lo que llamaron Plymouth. Allí, en medio del miedo y la incertidumbre, firmaron un acuerdo revolucionario, el Pacto del Mayflower, un contrato de autogobierno, bajo la autoridad de Dios, pero también bajo principios comunes. Fue el primer documento de organización política autónoma en suelo americano. La llama de la democracia, aún tímida, había sido encendida. El primer invierno fue devastador. Muchos murieron a bordo del barco. Otros sucumbieron en tierra firme. Sin embargo, la providencia se manifestó en forma de ayuda inesperada. Un nativo llamado Squanto, que hablaba inglés, había sido esclavizado, llevado a Europa, y sobrevivió para regresar a su tierra. Ahora enseñaba a los peregrinos a plantar maíz, a pescar, a sobrevivir, un puente humano entre tragedia y esperanza. La alianza entre los peregrinos y el jefe Massasoit de los Wampanoag trajo una breve paz. En el otoño de 1621 compartieron una cosecha y una mesa. Aquel festín, celebrado con pavos salvajes y calabazas, sería recordado siglos después como el primer día de Acción de Gracias. No era un acto político ni una festividad nacional, sino un suspiro de alivio en medio de la adversidad. A medida que la colonia crecía, también lo hacía su influencia. Más puritanos llegaron y nuevas ciudades fueron fundadas en la bahía de Massachusetts. La moral era rígida, la disciplina férrea, pero el espíritu comunitario era fuerte. Lo que comenzó como un refugio religioso se transformaba en un bastión de identidad. En esas iglesias de madera, los sermones ardían como llamas, encendiendo ideales que algún día serían revolucionarios. La relación con los pueblos originarios, al principio cooperativa, empezó a deteriorarse. Las diferencias culturales eran demasiado grandes, las tierras demasiado codiciadas. A medida que la población inglesa aumentaba, también lo hacía la tensión. Una paz frágil comenzaba a resquebrajarse, y el precio sería alto para todos. El espíritu de Plymouth no desaparecería. Su ejemplo
marcaría la memoria colectiva americana por siglos. Porque a veces, los cimientos más fuertes nacen de la fe y la necesidad. Y sin embargo, las sombras del conflicto comenzaban a cernirse sobre la esperanza. Mientras Inglaterra afianzaba su presencia en la costa atlántica, otras potencias no se quedaban atrás. En el norte, los franceses fundaban Quebec, Montreal y Nueva Orleans, siguiendo la arteria vital del río San Lorenzo, y luego el Mississippi. Eran exploradores, comerciantes de pieles, misioneros. Su dominio no era por el número, sino por la diplomacia y las alianzas con tribus como los hurones y los algonquinos. Los holandeses, por su parte, fundaron Nueva Ámsterdam en la isla de Manhattan. Compraron el terreno por unas monedas, levantaron un fuerte y convirtieron la ciudad en un centro de comercio vibrante. Era una urbe diversa, con lenguas múltiples y un espíritu libre. Pero su libertad duró poco. En 1664, los ingleses llegaron con cañones y sin disparar un tiro, tomaron la ciudad. La renombraron Nueva York. Francia y Holanda no abandonaron fácilmente sus aspiraciones. La competencia se tornó agresiva. Los colonos británicos miraban con desconfianza los territorios franceses que rodeaban sus asentamientos. Se sentían encerrados, amenazados. Años después, esta tensión se convertiría en una chispa que incendiaría todo el continente. La red de alianzas indígenas era otro campo de batalla. Mientras los franceses cultivaban la amistad con ciertas tribus, los ingleses hacían lo mismo con sus enemigos. La diplomacia era un juego sutil y peligroso. Promesas, regalos y traiciones se tejían como hilos invisibles en el telar del poder colonial. La tierra no era lo único en disputa. El alma de los pueblos originarios también estaba en juego. Los franceses fundaron Nueva Orleans en 1718. Desde allí, controlaban la desembocadura del Mississippi. Era una joya estratégica. Su presencia en el sur sellaba su dominio sobre vastas regiones. Pero esa riqueza también los volvía vulnerables. Los ingleses sabían que para expandirse tendrían que enfrentar a sus rivales europeos y a sus aliados indígenas. Mientras tanto, en los bosques del noreste, las tensiones se transformaban en enfrentamientos esporádicos. Colonos eran atacados. Aldeas indígenas eran quemadas. Nadie sabía cuándo estallaría la guerra, pero todos sabían que era inevitable. La paz era una cuerda floja, tensada por la codicia y el miedo. Y cuando finalmente esa cuerda se rompiera, el continente entero temblaría, porque el verdadero conflicto aún no había comenzado. En las sombras de los bosques densos del noreste, el sonido de disparos comenzó a mezclarse con el murmullo del viento. Lo que durante décadas fueron tensiones latentes entre colonos británicos, franceses y pueblos indígenas, ahora estallaba en una cadena de conflictos que transformaría para siempre la historia de América del Norte. La primera chispa fue la Guerra del Rey Guillermo en 1689, que enfrentó indirectamente a Inglaterra y Francia en suelo americano, arrastrando consigo a sus aliados nativos. Estas guerras no eran simples escaramuzas, eran enfrentamientos por la supremacía global. El Nuevo Mundo era el tablero donde las potencias europeas movían sus piezas. Los colonos se convertían en soldados, los pueblos indígenas en aliados o enemigos, y cada aldea podía ser el siguiente campo de batalla. Las fronteras eran líquidas y el horror era cotidiano. Las incursiones, los saqueos y las masacres eran la moneda de cambio de estas guerras imperiales. Después de la Guerra del Rey Guillermo, vino la Guerra de la Reina Ana, luego la Guerra del Rey Jorge. Cada conflicto parecía dejar las cosas donde estaban, pero con más muertos, más odio y más desconfianza. La población colonial crecía, y con ella, su deseo de expansión. Las tierras indígenas eran vistas como promesa, no como hogar ajeno. El choque era inevitable. Los franceses, con su estilo de ocupación más sutil, se apoyaban en el comercio y las misiones religiosas. Los británicos, más agresivos,
construían fortificaciones y empujaban sus fronteras sin pausa. Para los pueblos originarios, ninguna opción era segura. Algunos elegían alianzas por conveniencia, otros por supervivencia, pero en todas partes el costo era alto. La guerra devoraba generaciones. En 1754, el joven George Washington fue enviado a expulsar a los franceses del Valle de Ohio. Lo que debía ser una misión diplomática terminó en sangre. Una escaramuza mal calculada desencadenó una tormenta. Lo que comenzó como un conflicto local se transformó en el primer conflicto verdaderamente global de la historia, la Guerra de los 7 Años. En América se la conoció como la Guerra Franco-Indígena. Durante casi una década, el continente ardió. Los franceses perdieron terreno. Los británicos, con su poderosa marina y sus aliados iroqueses, avanzaron con decisión. Al final, la bandera francesa fue arriada en Quebec. El mapa de América había cambiado. La victoria británica fue absoluta, pero una victoria tan grande siempre trae consecuencias, y el precio de la victoria pronto se haría evidente. Con el Tratado de París de 1763, Francia cedió vastos territorios a Gran Bretaña, Canadá, el Valle del Ohio, el este del Mississippi. Todo pasó a manos inglesas. Los colonos celebraban. Por fin, pensaban, el oeste estaba abierto para la expansión. Pero Londres tenía otros planes. El rey Jorge III, deseando evitar nuevos conflictos con los pueblos indígenas, trazó una línea en las montañas Apalaches. Ningún colono debía cruzarla. Había nacido la línea de proclamación. Para los colonos fue un golpe bajo. Se sentían traicionados. Habían luchado y sangrado por esas tierras, y ahora les eran negadas. Los rumores de favoritismo hacia los pueblos nativos, de control imperial, comenzaron a germinar. Era el inicio de una grieta entre la metrópolis y sus colonias, una grieta que crecería con cada nuevo decreto. Mientras tanto, las tensiones internas en las colonias no desaparecían. Las diferencias entre el norte y el sur se acentuaban. Las plantaciones esclavistas del sur comenzaban a generar fortunas, mientras el norte desarrollaba comercio, pesca y manufactura. Dos modelos de sociedad crecían lado a lado, en tensión silenciosa. El conflicto no solo venía del exterior. La economía colonial dependía del comercio triangular: esclavos de África, azúcar del Caribe, tabaco y algodón de América. Una maquinaria inhumana movía el progreso. Las ciudades prosperaban, pero sus cimientos estaban manchados por el dolor de millones. Era un esplendor cruel, sostenido por grilletes y latigazos. En las iglesias, sin embargo, otra llama comenzaba a encenderse. El Gran Despertar, un movimiento religioso de pasión ardiente, recorría las colonias. Predicadores carismáticos como George Whitefield movilizaban a multitudes, hablando de redención, igualdad espiritual y justicia divina. Era una revolución de las almas que encendía corazones y preguntas. El poder del púlpito se mezclaba con el murmullo de la rebelión. Si todos los hombres eran iguales ante Dios, ¿por qué algunos eran dueños y otros esclavos? ¿Por qué unos mandaban desde Londres y otros obedecían desde Boston? El despertar espiritual se transformaba lentamente en despertar político. Las palabras comenzaban a pesar más que las bayonetas, y en ese crisol de fe, frustración y esperanza, algo nuevo comenzaba a gestarse, una idea que ningún imperio podría contener por mucho tiempo. Tras la victoria en la Guerra Franco-Indígena, el Imperio Británico se encontró más grande, más rico y profundamente endeudado. Las guerras tenían un costo, y ese costo debía ser pagado. Londres miró entonces hacia sus colonias, esperando que contribuyeran. Impuestos, decretos, restricciones comerciales. Una avalancha de decisiones comenzó a caer sobre los colonos como una cadena invisible, y aunque algunas medidas parecían razonables desde Europa, en América se sintieron como una traición. La ley del azúcar, la ley del timbre, los actos de Townshend, cada impuesto era una chispa.
Cada restricción, una herida. Los colonos, acostumbrados a cierto grado de autonomía, comenzaban a cuestionar la legitimidad del poder imperial. No hay impuestos sin representación, decían. Y esa frase, repetida en tabernas, iglesias y plazas, se convirtió en lema y luego en arma. Las tensiones crecían como una tormenta contenida. En Boston, las calles se llenaban de panfletos y de rabia. Las tropas británicas patrullaban las ciudades y la presencia militar en tiempos de paz se sentía como una ocupación. En 1770, la tensión estalló en la masacre de Boston. Soldados dispararon contra una multitud, matando a 5 civiles. El rumor se convirtió en mito. La sangre manchó el suelo, pero también sembró rebelión. Mientras tanto, las voces más audaces comenzaban a emerger. Hombres como Samuel Adams, John Hancock y Patrick Henry hablaban abiertamente contra la corona. Eran considerados radicales por unos, visionarios por otros. Sus palabras encendían pasiones. Sus ideas cruzaban los mares como un contagio imparable. América ya no era una colonia sumisa. Se estaba convirtiendo en algo más. Pero no todos estaban preparados para la ruptura. Muchos aún creían posible la reconciliación. Otros temían las consecuencias de la rebelión. Las colonias no eran un bloque homogéneo, sino una colección de intereses, miedos y sueños. Sin embargo, había algo nuevo, la sensación de que lo imposible ya no lo era tanto. La independencia, una idea antes impensable, comenzaba a tomar forma en la imaginación colectiva. El imperio, por su parte, respondía con mano dura. Nuevos impuestos, bloqueos y el cierre del puerto de Boston tras el motín del té solo endurecieron los ánimos. El Parlamento no entendía que lo que enfrentaban ya no era un simple descontento económico. Era el nacimiento de una identidad. América ya no se reconocía en su madre patria. Y cuando una colonia ya no se siente parte de su imperio, la historia siempre encuentra el camino de la ruptura. Lo que vendría a continuación cambiaría el destino del mundo. En 1774, en respuesta a la represión británica, las colonias organizaron el primer Congreso Continental en Filadelfia. Era un acto sin precedentes. Representantes de diferentes territorios, con culturas, economías y religiones distintas, se reunían para hablar con una sola voz. No declaraban aún la independencia, pero sí advertían, o se respetaban sus derechos o se preparaban para actuar. Por primera vez, América hablaba como un todo. La corona británica no retrocedió. En lugar de apaciguar, endureció su postura. El rey Jorge III veía con desdén a estos colonos rebeldes. Los trataba como súbditos ingratos, no como interlocutores válidos. Esa ceguera política selló el destino de la relación. Las palabras ya no bastaban. Solo quedaban las armas. En abril de 1775, en Lexington y Concord, las balas rompieron el silencio. Milicianos coloniales y soldados británicos se enfrentaron en un amanecer sangriento. La guerra había comenzado. Lo que había sido desobediencia civil se transformaba en guerra abierta. Los campesinos tomaban mosquetes. Los granjeros se convertían en generales. La revolución no era ya un sueño, era una realidad. En 1776, la Declaración de Independencia sería redactada. Thomas Jefferson, con pluma afilada y verbo inmortal, escribiría las palabras que encenderían el corazón de una nación naciente. Sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas, que todos los hombres son creados iguales. Era poesía, era política, era pólvora. Las 13 colonias se declaraban libres y soberanas. El imperio respondía con guerra total. Durante años, la lucha fue desigual. El ejército continental, mal equipado y sin experiencia, enfrentaba al poderío militar más grande del mundo. Pero tenían algo que los británicos no podían entender. Creían en lo que hacían. Luchaban por su tierra, por su futuro, por la posibilidad de escribir su propia historia. Y eso, a veces, basta para inclinar la balanza. El apoyo de Francia
Motivado tanto por rivalidad con Inglaterra como por simpatía con la causa, fue decisivo. Armas, barcos, soldados. Los vientos de Europa soplaban a favor de la independencia. En 1781, en Yorktown, el ejército británico se rindió. No era solo una derrota militar, era el fin de una era. El mundo había cambiado. América ya no era una idea, era una nación, una república nacida entre pólvora, esperanza y sacrificio. Pero fundar una nación es solo el principio. Gobernarla sería un desafío aún mayor. Con la guerra terminada y la independencia asegurada, las colonias ahora libres enfrentaban su desafío más grande: construir un país desde los escombros. No había monarquía que los guiara, ni estructura heredada, solo ideas, debates y sueños. Se redactaron constituciones, se discutieron derechos, se imaginaron futuros. Era el nacimiento de una república experimental, sin precedentes en el mundo moderno. Los líderes de la revolución no eran santos, pero sí visionarios. George Washington, reacio al poder, fue llamado a liderar. Su presidencia sentó las bases del poder civil, del gobierno por y para el pueblo. James Madison, Alexander Hamilton, Benjamin Franklin. Sus nombres se grabaron en la arquitectura de una nueva era. Cada decisión era histórica, cada error peligroso. La Constitución de los Estados Unidos fue ratificada en 1788. Era un documento vivo, un pacto entre estados soberanos que decidían unirse bajo principios comunes. Contenía imperfecciones, contradicciones y silencios. Permitía la esclavitud, dejaba abiertas muchas heridas, pero era también una promesa de mejora continua, de revisión, de evolución. El país creció rápidamente, nuevas tierras eran exploradas, territorios se anexaban, fronteras se desplazaban. Pero con el crecimiento también surgieron nuevas tensiones. El debate sobre la esclavitud, las relaciones con los pueblos indígenas, el rol del gobierno federal, todo estaba por definirse. La joven nación era como un árbol joven, fuerte en su raíz, pero aún flexible, vulnerable a las tormentas. La democracia estadounidense era un experimento radical. Por primera vez, una nación se fundaba no sobre el linaje, sino sobre una idea. Pero las ideas, sin acción, son frágiles. Los ciudadanos debían participar, vigilar, debatir. La libertad era una llama que debía alimentarse cada día. Sin compromiso, podía apagarse. Sin justicia, podía corromperse. La influencia del nuevo país se hizo sentir más allá de sus fronteras. Inspiró a revoluciones en Francia, en América Latina y más allá. Las palabras de Jefferson y Franklin viajaban como antorchas, encendiendo esperanzas en todos los rincones del mundo. Pero con la grandeza también venía la responsabilidad. Ser ejemplo no era solo un honor, sino una carga. Estados Unidos había nacido, pero el camino hacia su consolidación sería largo, doloroso y glorioso. Porque una nación no se define solo por su origen, sino por lo que decide ser en cada generación. A pesar de haber nacido bajo el estandarte de la libertad, la joven república llevaba consigo una contradicción profunda: la esclavitud. En los campos del sur, hombres y mujeres eran encadenados, vendidos y marcados como propiedad, mientras en los salones del norte se discutía sobre derechos inalienables. Era una dualidad insoportable, una grieta moral que se ensanchaba con cada nueva plantación y cada vida robada de África. Los fundadores, muchos de ellos esclavistas, comprendían el peso de esta contradicción. Algunos la justificaban como una necesidad económica. Otros la lamentaban en silencio, posponiendo su resolución para un futuro incierto. Pero en los márgenes de la sociedad, las voces que clamaban justicia comenzaban a elevarse, desde iglesias abolicionistas hasta las fugas secretas hacia el norte. El clamor por la libertad crecía como un murmullo subterráneo. En los estados del sur, el sistema esclavista se volvió más sofisticado y brutal.
La invención de la desmotadora de algodón disparó la producción y con ella la demanda de esclavos. Familias eran separadas, culturas extinguidas, cuerpos quebrados. La economía florecía sobre una base de horror silencioso. Cada ladrillo, cada carretera, cada puerto del sur era testimonio de una historia que no podía ser contada sin vergüenza. Mientras tanto, en el norte, los sentimientos eran ambiguos. Algunos se oponían a la esclavitud por principios, otros por conveniencia. Había quienes temían que la expansión de este sistema amenazara sus intereses económicos, pero lo que estaba claro era que el país no podía seguir dividido para siempre. La tensión era palpable. Un conflicto latía en las entrañas de la nación, y sin embargo, los esclavos no eran solo víctimas. Muchos resistían en cuerpo y alma, desde revueltas aisladas hasta la organización de redes clandestinas como el ferrocarril subterráneo. Los esclavizados luchaban por su dignidad. Sus cantos, sus rituales, sus lenguas sobrevivían como llamas bajo la ceniza. Eran historia viva, esperando el momento de alzarse. La contradicción de un país que proclamaba libertad mientras encadenaba millones no podía mantenerse sin consecuencias. La política se convirtió en un campo minado. Cada nuevo estado que ingresaba a la Unión reabría la herida. ¿Sería libre o esclavista? Cada voto, cada ley, era una batalla moral. El equilibrio era frágil y el tiempo corría. La esclavitud no era solo un sistema económico, era un espejo oscuro que mostraba el alma del país. Y tarde o temprano, América tendría que enfrentarlo, porque ninguna nación puede ignorar su sombra para siempre. Mientras el este se consolidaba, los ojos de la nación se volvieron hacia el oeste. Eran tierras vastas, desconocidas, llenas de promesa y peligro. El destino manifiesto se convirtió en la nueva religión de los colonos. La creencia de que los Estados Unidos estaban destinados, por voluntad divina, a expandirse de costa a costa. Era una idea embriagadora y devastadora para quienes ya habitaban esas tierras. Exploradores como Lewis y Clark cruzaron montañas y ríos, trazando mapas, registrando especies, abriendo caminos. A su paso, los pueblos indígenas observaban con recelo. Sabían lo que significaba cada bandera plantada, cada fuerte construido. Sabían que la historia se estaba repitiendo y que esta vez no habría regreso. El avance era implacable. Los pioneros llegaban en caravanas, empujados por la pobreza, la ambición o la esperanza. Construían casas de barro, rezaban en capillas improvisadas, luchaban contra el clima y la soledad. El oeste era una frontera, pero también un espejo. Allí se reflejaban los miedos, los sueños y las contradicciones de una nación en construcción. Era libertad, pero ¿a qué precio? La expansión no era pacífica. Guerras con tribus nativas se multiplicaban. El gobierno federal firmaba tratados que luego rompía, prometía tierras que luego arrebataba. Tribus enteras eran desplazadas, exterminadas, reeducadas. El progreso avanzaba sobre huesos antiguos y cantos silenciados. El genocidio indígena no era una excepción, sino una política. Con la anexión de Texas y la guerra con México, el mapa volvió a cambiar. California, Arizona, Nuevo México, territorios vastos pasaban a manos estadounidenses. Para algunos, era una victoria gloriosa. Para otros, una muestra más del apetito insaciable del imperio naciente. El oro hallado en California solo aceleró el proceso. La fiebre del oro trajo riqueza, violencia y caos. El ferrocarril transcontinental fue la coronación de esta etapa. De un océano al otro, los rieles cortaban la tierra como cicatrices. Se prometía unión, progreso, modernidad, pero también significaba la muerte definitiva de una forma de vida. Los búfalos eran masacrados, las praderas cercadas, los pueblos nómadas encerrados en reservas. La frontera, símbolo de libertad, se volvía prisión para muchos. Y sin embargo, en medio del polvo y la pólvora, nacía una nueva identidad,
El oeste forjó el mito americano, del vaquero, del pionero, del rebelde. Era una historia escrita con romanticismo y con sangre. Pero todo imperio en expansión está condenado a enfrentar sus propios límites. La herida abierta de la esclavitud, agrandada por la expansión hacia el oeste, finalmente alcanzó un punto de ruptura. Cada nuevo territorio se convertía en un campo de batalla ideológico. ¿Permitiría o no el trabajo esclavo? El compromiso de Missouri, el Acta Kansas-Nebraska, los debates sobre la soberanía popular. Cada ley intentaba contener la presión, pero la caldera ya hervía. América se dividía en dos visiones irreconciliables. El norte, más industrializado, miraba hacia el futuro, hacia el trabajo libre y el comercio internacional. El sur, profundamente agrícola y dependiente del algodón, veía en la esclavitud no solo un sistema económico, sino una forma de vida. La identidad misma del sur estaba entrelazada con la institución esclavista. Abolirla era, para muchos, destruir su mundo, y nadie renuncia fácilmente a su mundo. Las palabras se convertían en armas. En los periódicos, en los púlpitos, en las legislaturas, el debate se tornaba feroz. Abolicionistas como Frederick Douglass y William Lloyd Garrison denunciaban la hipocresía nacional. Harriet Beecher Stowe, con su novela La cabaña del tío Tom, despertaba conciencias. La literatura se volvía pólvora, la moral un campo de batalla. En 1854, Kansas se bañó en sangre. Colonos proesclavistas y abolicionistas se enfrentaron en una guerra civil, a pequeña escala que anticipaba lo que vendría. En 1857, la Corte Suprema dictó el infame fallo Dred Scott, negando ciudadanía a los afroamericanos y declarando que el Congreso no podía prohibir la esclavitud en los territorios. Era una declaración de guerra legal. Entonces, apareció una figura inesperada, Abraham Lincoln. Con un discurso mesurado pero firme, ganó la presidencia en 1860 sin apoyo del sur. Su elección fue vista como una amenaza existencial. En cuestión de semanas, los estados del sur comenzaron a separarse. Carolina del Sur fue la primera. Luego vinieron otros. Había nacido la Confederación, y con ella, el tambor de la guerra comenzó a sonar. El 12 de abril de 1861, las fuerzas confederadas atacaron Fort Sumter. Era el primer disparo de la guerra civil. Lo que había comenzado como una disputa política se transformaba en el conflicto más sangriento de la historia de Estados Unidos. Hermano contra hermano, vecino contra vecino. Un país enfrentado consigo mismo, buscando definirse a través del fuego. Y lo que estaba en juego no era solo la unión, sino el alma misma de la nación. El próximo capítulo sería escrito con sangre y determinación. Durante 4 años, el suelo estadounidense se convirtió en un campo de batalla. Desde Antietam hasta Gettysburg, desde Vicksburg hasta Appomattox, cientos de miles de hombres se enfrentaron en una guerra total. No era solo una lucha entre ejércitos, sino entre visiones opuestas de lo que significaba ser un país. La Unión luchaba por mantenerse unida, la Confederación por su independencia y su forma de vida. Las batallas eran brutales, los campos convertidos en infiernos. El número de muertos superaba todo lo imaginable. La medicina apenas podía seguir el ritmo de la destrucción. Cada familia, del norte o del sur, perdía hijos, padres, hermanos. Las ciudades eran saqueadas, las cosechas quemadas, los hogares destruidos. Era la guerra más cercana, más personal y más devastadora que la nación jamás conocería. Lincoln, desde la Casa Blanca, enfrentaba presiones inmensas. Debía mantener la moral del norte, contener la política interna y dirigir la guerra. En 1863 dio un paso decisivo, la Proclamación de Emancipación. No solo liberaba a los esclavos en los estados rebeldes, sino que transformaba el propósito de la guerra. Ya no era solo por la unión, sino por la libertad. El conflicto adquiría una dimensión moral irreversible.
Miles de afroamericanos, al escuchar su libertad prometida, se unieron al ejército de la Unión. Peleaban con valentía, sabiendo que luchaban no solo por una bandera, sino por sus propias vidas, por el derecho a existir como hombres libres. Su sangre teñía el uniforme azul. Su presencia desafiaba siglos de opresión. Su valentía cambiaba corazones, incluso en el norte. En el sur, la desesperación crecía. Las batallas perdidas, los recursos escasos, la presión del bloqueo naval. El general Lee lideraba con genio, pero no podía revertir la marea. En Gettysburg, la Confederación sufrió una derrota decisiva. El sur comenzaba a quebrarse, y sin embargo, seguía luchando, con la terquedad de quien siente que su mundo está al borde del abismo. En abril de 1865, en Appomattox, Lee se rindió ante Grant. Era el fin de la guerra, pero no de las heridas. Lincoln no celebró la victoria como un triunfo, sino como una redención. Con malicia hacia nadie, con caridad para todos, dijo. Soñaba con una reconstrucción pacífica, pero ese sueño sería interrumpido brutalmente. Días después, Lincoln fue asesinado. El mártir de la Unión caía, dejando a una nación huérfana y a un futuro incierto. Y aunque el campo de batalla había callado, la lucha apenas comenzaba. Con la guerra finalizada y la esclavitud abolida, Estados Unidos enfrentaba la tarea titánica de reconstruirse. El sur yacía en ruinas. Ciudades destruidas, campos vacíos, una economía colapsada. Millones de hombres y mujeres liberados caminaban por caminos polvorientos, sin tierra, sin hogar, sin garantías. La libertad, prometida en papel, debía ser construida en la realidad. Y eso, como todo en la historia americana, sería una batalla. El gobierno federal implementó políticas para reconstruir el sur, nuevas leyes, protección militar, escuelas para antiguos esclavos. Por un breve momento, pareció posible una nueva nación, más justa, más igualitaria. Afroamericanos fueron elegidos para cargos públicos, comunidades negras florecieron, y por primera vez, una generación nacía libre. Era una primavera frágil, pero real. Sin embargo, no todos compartían ese sueño. En los estados del sur, los antiguos dueños del poder conspiraban para recuperar su dominio. Surgieron grupos como el Ku Klux Klan, que sembraban terror entre las comunidades negras y sus aliados. Las leyes racistas, conocidas como códigos negros, buscaban reimponer el control por otros medios. El odio, aunque derrotado en el campo de batalla, aún respiraba. En el Congreso, las disputas eran constantes. Algunos republicanos radicales querían castigar al sur. Otros buscaban reconciliación. El presidente Andrew Johnson, sucesor de Lincoln, simpatizaba con la aristocracia sureña. Vetaba reformas, protegía privilegios, bloqueaba avances. La reconstrucción se estancaba. El país volvía a dividirse, pero esta vez no con armas, sino con votos y discursos. A fines de la década de 1870, el norte perdió interés. El compromiso de 1877, que resolvió una elección presidencial, también marcó el fin de la reconstrucción. Las tropas federales se retiraron del sur, dejando a los afroamericanos a merced de gobiernos locales hostiles. Lo que siguió fue una época oscura: segregación, violencia, represión. La libertad se volvió promesa incumplida. Y sin embargo, algo había cambiado. A pesar de la traición institucional, los hombres y mujeres liberados no se rendían. Construían escuelas, iglesias, periódicos, transmitían saberes, cuidaban sus tierras, se organizaban. La historia de la libertad americana no era lineal. Era un pulso que subía y bajaba, pero nunca se apagaba del todo. Porque una vez que un pueblo ha saboreado la libertad, ningún poder podrá borrarla de su memoria. Y en esa memoria se gestaban nuevas revoluciones. En las décadas que siguieron a la Guerra Civil, Estados Unidos se transformó con una velocidad asombrosa. El país dejó de ser un conjunto de territorios dispersos
y se convirtió en una potencia industrial. Rieles de ferrocarril cosían el continente, fábricas humeantes surgían en las ciudades del norte, minas se excavaban con avidez en las montañas. Era el nacimiento del Gilded Age, una era dorada en apariencia, pero corroída por dentro. Figuras como Andrew Carnegie, John Dee, Rockefeller y Cornelius Vanderbilt se convirtieron en los nuevos emperadores. No llevaban coronas, sino trajes de seda. Sus imperios eran de acero, petróleo y ferrocarriles. Su riqueza era tan vasta como la de reyes, y su influencia moldeaba políticas, ciudades y destinos. Eran llamados capitanes de la industria por algunos y varones ladrones por otros. Las ciudades crecían vertiginosamente. Inmigrantes llegaban por millones desde Europa, escapando de la pobreza, de guerras, de persecuciones. Italianos, irlandeses, judíos, alemanes. Traían sus lenguas, sus dioses, sus sueños. Se amontonaban en barrios obreros, trabajaban jornadas interminables por sueldos miserables, pero creían, o querían creer, en la promesa de América. Sin embargo, esa promesa se volvía cada vez más selectiva. Mientras unos acumulaban fortunas incalculables, millones vivían en la miseria. Los niños trabajaban en fábricas, las mujeres eran explotadas, las huelgas eran respondidas con represión brutal. Las condiciones laborales eran inhumanas, pero la voz del obrero comenzaba a alzarse. Nacían los sindicatos, las marchas, los periódicos obreros. La clase trabajadora despertaba. La tecnología avanzaba sin freno. La electricidad, el teléfono, los rascacielos. El progreso parecía imparable. Pero cada invento también desplazaba trabajadores, destruía oficios antiguos, profundizaba la brecha social. La admiración por el ingenio humano se mezclaba con el miedo a su consecuencia. ¿Hasta dónde podía crecer una nación antes de colapsar bajo su propio peso? En los márgenes, los olvidados también luchaban por un lugar. Los afroamericanos del sur, perseguidos por leyes segregacionistas, comenzaban a migrar al norte. Los pueblos indígenas, reducidos a reservas, veían desaparecer sus culturas. Las mujeres exigían derecho al voto. La gran maquinaria americana crecía, pero no sin ruido. El sueño americano brillaba en los escaparates, pero sus cimientos estaban hechos de sudor, lágrimas y fuego. Y cada nuevo piso construido sin justicia traería terremotos. Mientras la industria transformaba el interior del país, los ojos de la nación comenzaban a mirar hacia afuera. El final del siglo XIX trajo consigo una nueva etapa, la expansión imperial. Estados Unidos, alguna vez una colonia rebelde, ahora deseaba su propio lugar entre las potencias del mundo. Ya no bastaba con dominar el continente, era hora de mirar hacia los mares. La Guerra Hispano-Estadounidense de 1898 marcó el inicio de esta ambición, en nombre de la libertad cubana, pero impulsado también por intereses económicos y geoestratégicos. Estados Unidos se enfrentó a una España moribunda. En pocas semanas, la flota española fue destruida. Cuba fue liberada, pero no se volvió totalmente independiente. Puerto Rico, Guam y Filipinas pasaron a manos americanas. Nacía un nuevo imperio. En Filipinas, la lucha fue sangrienta. Lo que debía ser una liberación se convirtió en ocupación. Miles de filipinos murieron resistiendo al nuevo amo. En la prensa, el conflicto se justificaba con retórica de civilización y progreso. Pero en los campos de batalla, la realidad era otra. Torturas, represión, colonialismo. El sueño de libertad se transformaba en una jaula con bandera nueva. El Canal de Panamá, inaugurado en 1914, selló la ambición global. Controlar el comercio entre océanos era controlar el mundo. Para construirlo, se desmembró Colombia, se apoyó una revolución local y se erigió una maravilla de la ingeniería sobre cadáveres de trabajadores. Era el precio del progreso, alto, oculto, pero rentable. En casa, el presidente Theodore Roosevelt
encarnaba el nuevo espíritu, fuerte, intervencionista, visionario. Habla suavemente y lleva un gran garrote, decía. Su política del Big Stick convirtió al Caribe en un patio trasero estadounidense. Marines desembarcaban en Nicaragua, Haití, República Dominicana. La Pax Americana no se basaba en tratados, sino en cañones, pero no todo era dominio externo. Internamente surgían voces que cuestionaban este nuevo rumbo. Periodistas, activistas, políticos progresistas denunciaban la corrupción, la pobreza, el racismo. Era la era del muckraking, de los que hurgaban en el lodo para mostrar la verdad. La lucha por el alma de la nación no se detenía, solo cambiaba de escenario. Y mientras los imperios antiguos colapsaban en Europa, Estados Unidos se preparaba para una guerra aún más grande, una que cambiaría el siglo. El mundo ardería, y América cruzaría su umbral más oscuro. En 1914, Europa estalló en una guerra de proporciones jamás vistas. Trincheras, gases venenosos, millones de muertos. Al principio, Estados Unidos observó desde lejos. El presidente Woodrow Wilson prometía neutralidad, pero la guerra tenía su propia lógica, y América no podía escapar de su órbita. El hundimiento del Lusitania, los ataques a barcos mercantes y la amenaza alemana empujaron a la nación hacia el abismo. En 1917, Estados Unidos entró oficialmente en la Primera Guerra Mundial. Era la primera vez que enviaba tropas a combatir en suelo europeo. Jóvenes del campo y de la ciudad se alistaban por miles, convencidos de luchar por la libertad y la democracia. En Francia, descubrieron el horror de la guerra moderna. Barro, metralla, muerte sin gloria. En casa, la economía se volcó a la producción bélica. Las fábricas no dormían. Las mujeres entraban en masa al mundo laboral. La propaganda cubría muros, periódicos y escuelas. El país se unía como nunca antes, pero también se vigilaba como nunca antes. La represión de voces disidentes, el espionaje interno, el odio al extranjero se intensificaron. El patriotismo se volvió un arma. En el frente, la guerra era brutal, pero breve para los americanos. En poco más de un año, los refuerzos estadounidenses inclinaron la balanza. Alemania se rindió. El armisticio llegó. Las tropas volvieron a casa con medallas y con traumas. La guerra había terminado, pero había dejado marcas invisibles, heridas psicológicas, preguntas éticas y una nueva posición mundial para Estados Unidos. Wilson soñaba con una paz duradera. Su propuesta de la Liga de las Naciones buscaba evitar nuevos conflictos, pero el Congreso, temeroso del compromiso internacional, rechazó su visión. América volvía a encerrarse en sí misma. El aislacionismo se imponía. Las promesas de fraternidad mundial se disolvían entre muros de indiferencia. Y entonces llegó la gripe. La pandemia de 1918 mató a más estadounidenses que la propia guerra. Calles desiertas, hospitales colapsados, miedo omnipresente. Era un enemigo invisible, que no respetaba fronteras ni clases. El país, aún tambaleante por el conflicto, descubría su vulnerabilidad más íntima. Y cuando por fin llegó la paz, vino acompañada de un nuevo rugido. El rugido de los años 20, de excesos, sueños y futuras caídas. Los años 20 rugían con fuerza. Era la era del jazz, del cine mudo, del automóvil y del consumo. Las ciudades brillaban con luces eléctricas, los rascacielos tocaban el cielo y las radios llevaban sueños a cada rincón del país. Era la promesa del progreso sin fin, pero bajo la superficie el sistema era frágil. La especulación financiera, la desigualdad, la producción sin control, todo era una burbuja esperando estallar. En octubre de 1929, el mercado de valores colapsó. El llamado Martes Negro fue solo el inicio de una caída en espiral. Bancos quebraban, fábricas cerraban, millones perdían sus empleos de un día para otro. Las filas de hambre se alargaban en las calles, las casas eran confiscadas, las esperanzas se evaporaban.
Estados Unidos, la nación del sueño, se despertaba en una pesadilla. El campo también sufría. La sequía y la erosión transformaron las grandes planicies en desiertos. Las tormentas de polvo enterraban pueblos enteros. Familias enteras migraban hacia el oeste, buscando trabajo, dignidad, un lugar donde sobrevivir. La tierra ya no daba frutos. El suelo se volvía contra sus hijos. El Dust Bowl se convirtió en símbolo del colapso agrícola y humano. El presidente Herbert Hoover intentó mantener la calma, pero su inacción lo condenó. El pueblo exigía respuestas, y las respuestas llegaron con Franklin Delano Roosevelt. Elegido en 1932, FDR prometía un nuevo trato, no solo medidas económicas, sino un renacimiento del pacto social. Su voz, firme y tranquilizadora, llenaba los hogares a través de la radio. Era un faro en la tormenta. El New Deal trajo programas de empleo, reformas bancarias, obras públicas monumentales, puentes, presas, caminos. Era un esfuerzo titánico por reconstruir la nación no solo con concreto, sino con dignidad. El Estado se volvía actor principal en la vida cotidiana. Por primera vez, muchos sentían que el gobierno no era un enemigo, sino un aliado. Aún así, no todos estaban convencidos. Empresarios lo llamaban socialista. Conservadores temían la expansión del poder federal. Y sin embargo, el pueblo respondía. Roosevelt era reelegido. Los sindicatos crecían. Los trabajadores se organizaban. América renacía, con cicatrices, pero con un nuevo sentido de comunidad. Había aprendido, a la fuerza, que el individualismo absoluto podía destruir más que construir. Pero justo cuando el país comenzaba a recuperar el aliento, un nuevo monstruo alzaba la cabeza del otro lado del océano. El mundo se preparaba para una tormenta aún mayor. En Europa, los tambores de guerra sonaban otra vez. Hitler ascendía al poder en Alemania, prometiendo venganza y gloria. Mussolini endurecía su dictadura en Italia. Japón se expandía por Asia. La democracia retrocedía. El fascismo avanzaba. En 1939, la invasión de Polonia por parte del Tercer Reich encendió la Segunda Guerra Mundial había comenzado. Estados Unidos, marcado por la experiencia de la Primera Guerra y atrapado aún en su crisis interna, evitó involucrarse. Pero la guerra tocaba cada vez más cerca. Las potencias del eje crecían. Y entonces, en diciembre de 1941, Pearl Harbor. Aviones japoneses atacaron la base naval en Hawái. En un instante, la neutralidad quedó atrás. América entraba, una vez más, al campo de batalla global. La guerra movilizó al país como nunca antes. Fábricas reconvertidas, mujeres en los astilleros, racionamientos, propaganda. El frente de guerra era en Europa y el Pacífico, pero también en cada hogar estadounidense. Se forjaba una nación industrial de guerra. El desempleo desaparecía. La economía resucitaba. El país se unía, pero no sin contradicciones. Los afroamericanos exigían participar, luchar, ser reconocidos. El doble frente, contra el fascismo afuera y contra el racismo adentro, se convertía en lema. Miles de soldados negros luchaban en unidades segregadas, demostrando su valor en cada batalla. Mientras tanto, en el corazón de América, los japoneses americanos eran internados en campos por sospecha. La guerra también traía injusticias. En los campos de batalla, la brutalidad era inenarrable. Normandía, Iwo Jima, Bastogne, sangre y barro, héroes anónimos y generales legendarios. Y finalmente, el horror supremo, los campos de concentración liberados en Europa, revelando el genocidio nazi. El alma humana se había sumido en la oscuridad más profunda, pero la humanidad no se rindió. En agosto de 1945, tras años de combate, Estados Unidos arrojó 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. La guerra terminó. El mundo cambió para siempre. América emergía como la nueva superpotencia global. Ya no era solo una nación, era el nuevo árbitro del destino del mundo. Pero con ese poder,
venía una responsabilidad inmensa y nuevos temores. El enemigo siguiente no sería visible, pero sería aún más peligroso. Tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo se dividió en dos esferas, este y oeste, comunismo y capitalismo, Moscú y Washington. La Guerra Fría no fue una guerra abierta, sino una batalla ideológica y tecnológica por la hegemonía global. Y Estados Unidos estaba en el centro del escenario. La contienda era silenciosa, pero omnipresente. El Plan Marshall reconstruyó Europa Occidental. La OTAN consolidó la Alianza Militar Occidental. Mientras tanto, la URSS expandía su influencia por Europa del Este y Asia. El mundo vivía bajo la amenaza constante de una guerra nuclear. Cada misil, cada satélite, cada espía era parte de una guerra sin disparos, pero con potencial de aniquilación total. Internamente, el miedo al comunismo se convirtió en obsesión. El senador McCarthy lideró una cruzada de persecución ideológica. Artistas, científicos, ciudadanos comunes eran acusados de traición sin pruebas. Las libertades civiles tambaleaban. El patriotismo se confundía con paranoia. Era la era del enemigo interno. Pero también fue una era de progreso. El baby boom, la carrera espacial, la televisión, los suburbios. El sueño americano florecía, para algunos. Para otros, seguía siendo una promesa incumplida. Las comunidades negras, los pueblos indígenas, los latinos, las mujeres, todos luchaban por un lugar real en la mesa de la prosperidad. En 1954, el caso Brown vs. Board of Education marcó un hito. La segregación escolar era inconstitucional. El movimiento por los derechos civiles cobraba fuerza. Rosa Parks, Martin Luther King Jr., Malcolm X, las marchas, los discursos, las huelgas. Una nación se debatía entre su pasado racista y su promesa de igualdad. En 1963, en Washington, el I Have a Dream resonó frente a miles. Era un sueño simple y revolucionario, pero el sueño costaba vidas. Kennedy, Malcolm, King, todos asesinados en una década de fuego. La violencia de Vietnam, la rebelión en los campus, los disturbios raciales. América parecía al borde del colapso interno, y sin embargo, seguía en pie, porque el fuego no solo destruye, también purifica, y de esas cenizas surgiría una nueva generación. Los años 70 y 80 marcaron una transformación acelerada. La derrota en Vietnam dejó una herida abierta. El escándalo de Watergate derrumbó la confianza en el gobierno. La inflación y la crisis energética hicieron tambalear la economía, pero también surgieron nuevas voces, nuevos movimientos, nuevas tecnologías. El país giraba sobre su eje una vez más. La revolución informática comenzó en garajes. Jóvenes soñadores como Steve Jobs y Bill Gates imaginaron un mundo conectado por máquinas. En pocos años, la computadora personal se volvió parte del hogar. Luego, vendría Internet, y con él, un nuevo universo. La información se volvió instantánea, la cultura global, la identidad más líquida. Ronald Reagan llegó al poder con promesas de grandeza renovada. Su retórica firme, su fe en el libre mercado y su postura dura frente a la URSS revitalizaron el espíritu nacional, pero también profundizaron la desigualdad. Mientras Wall Street festejaba, muchos barrios quedaban atrás. La guerra contra las drogas, la epidemia del SIDA, la desindustrialización, todo coexistía con los anuncios de optimismo. En 1989, el muro de Berlín cayó. En 1991, la Unión Soviética se disolvió. Estados Unidos emergía como única superpotencia. La Guerra Fría terminaba y nacía una nueva era, la era de la globalización. El comercio cruzaba fronteras, las culturas se mezclaban. Las guerras eran ahora económicas, cibernéticas, culturales. El 11 de septiembre de 2001, sin embargo, todo cambió. Los atentados en Nueva York y Washington rompieron la ilusión de seguridad. América entraba en una nueva guerra contra el terrorismo. Afganistán, Irak, vigilancia masiva,
divisiones internas. El miedo volvió a marcar la política y la libertad se volvió un equilibrio delicado. La crisis de 2008 demostró que la economía global también podía colapsar como un castillo de naipes. Millones perdieron sus hogares, trabajos, sueños. La fe en el sistema se erosionó. Surgieron movimientos sociales, populismos, polarizaciones. Internet amplificaba todo, lo noble y lo terrible. Y sin embargo, América seguía en movimiento, porque moverse es su naturaleza. El destino aún no estaba escrito. Entrado el siglo XXI, Estados Unidos enfrentaba su espejo más honesto. Racismo estructural, violencia armada, desigualdad, cambio climático, polarización política. La nación más poderosa del mundo parecía incapaz de resolver sus propios dilemas. Y sin embargo, millones seguían soñando. Marchaban, votaban, debatían, luchaban por un país mejor. En 2008, la elección de Barack Obama rompió una barrera histórica. Un hijo de madre blanca y padre africano se convertía en presidente. Para muchos, era la encarnación del sueño americano, pero también reveló las tensiones ocultas. El odio nunca se había ido, solo esperaba su momento. El péndulo político se volvía cada vez más extremo. La tecnología conectaba al mundo y también lo fragmentaba. Las redes sociales daban voz a los sin voz, pero también amplificaban el ruido. La verdad se volvía disputada, la realidad polarizada. La democracia misma parecía tambalear, pero la gente no se rendía. Las calles seguían llenas. La historia seguía viva. La pandemia del COVID-19 fue otro espejo. Reveló desigualdades, fragilidades, pero también gestos de solidaridad. Médicos, trabajadores esenciales, familias separadas por pantallas. Era un recordatorio de lo que une y lo que duele. Una lección que aún se está escribiendo. Hoy, América ya no es solo una nación, sino una conversación global. Lo que decide afecta al planeta. Lo que debate resuena en cada rincón. Es un país hecho de contradicciones y de posibilidades. Su historia no es perfecta, pero es inmensa, porque es la historia de quienes no dejaron de luchar por algo mejor. Y el futuro aún está por escribirse, porque cada generación tiene su capítulo, cada vida, su línea en esta gran narración. Y mientras existan quienes sueñan, protestan, crean, aman y creen, América seguirá, no por su poder, sino por su gente. Y así, la historia continúa, con preguntas, esperanzas y la llama encendida. La historia de Estados Unidos no es la de una línea recta ni de un destino predeterminado. Es la historia de una lucha constante entre ideales y realidades, entre sueños proclamados y vidas sacrificadas. Desde los primeros pasos de los pueblos originarios hasta los códigos digitales que hoy recorren el planeta, esta nación ha sido una corriente incesante de contradicciones, esperanzas, batallas y renacimientos. No hay capítulo que no haya sido escrito con sangre, con sudor o con palabras valientes. Cada generación, desde los esclavizados que soñaban con libertad hasta los jóvenes que hoy marchan por justicia climática o igualdad racial, ha empujado la historia un poco más hacia la luz. América no es una promesa cumplida, es una promesa en construcción, y esa construcción depende de ti, no como espectador pasivo, sino como parte activa de esta narrativa viva. Cada voto, cada voz, cada decisión cotidiana es una línea más en esta historia colectiva. La democracia, la libertad, la justicia no están garantizadas. Deben ser defendidas día a día, palabra a palabra, acto a acto. Si este recorrido histórico resonó contigo, si en algún momento sentiste que esa historia también es la tuya, entonces no dejes que esta experiencia se detenga aquí. Suscríbete al canal para seguir explorando juntos las páginas más profundas de nuestro pasado. Activa las notificaciones para no perderte los próximos documentales que seguirán iluminando la historia con una mirada humana y crítica. Comparte este contenido con quienes, como tú,
Valoran entender el mundo antes de juzgarlo. Deja tu comentario. Tu voz importa. ¿Qué parte de esta historia te marcó más? ¿Qué capítulo crees que aún debe escribirse mejor? Este espacio también es tuyo. Lo construimos juntos. Gracias por acompañarme en este viaje. Gracias por confiar tu tiempo, tu atención y tu sensibilidad a este relato. Mi compromiso es seguir llevando hasta ti historias que no solo informen, sino que conmuevan, inspiren y despierten. Porque conocer el pasado no es un acto de nostalgia, es un acto de poder. Nos volveremos a encontrar pronto, en la próxima historia que merezca ser contada con el alma. Hasta entonces, cuídate, mantén tu mirada despierta y nunca dejes de hacer preguntas. La historia te necesita.